totalidad de los protocolos que comparan una modalidad con otra y vemos que existe una sobrevida a cáncer específica del 77 al 100%, con una progresión menor al 30%. Mencionan que existen altas tasas de recurrencia, pero estas no van a tener un impacto en el desenlace oncológico de los pacientes. De igual manera tenemos este estudio, igual de Shenham, en el cual podemos comparar que prácticamente no hay diferencias en los desenlaces oncológicos con una mucho menor invasión de los pacientes y en este se menciona que hay un menor impacto en la función renal, pero de igual manera desde mi punto de vista es importante. Podemos ver aquí cómo se muestran estos Kaplan-Meier del mismo estudio en el cual la supervivencia cáncer específica y la sobrevida global son prácticamente iguales con un tratamiento mucho menos invasivo. Podemos ver igual en este estudio de Q3 en el cual se comparan 52 casos endoscópicos contra 70 quirúrgicos, mismos resultados oncológicos, una tasa de preservación renal del 96.4% a 5 años a costa de una mayor recurrencia, sin impacto en la sobrevida global y sin impacto en la sobrevida cáncer específica, como lo ejemplificamos acá. De igual manera podemos ver qué podemos hacer para disminuir estas recurrencias que se presentan después del tratamiento endoscópico y son las instilaciones intravesicales, intracavitarias e intraluminales. Y aquí podemos ver los diferentes efectos que tiene la BCG con una disminución en la recurrencia del 20 al 60% al administrarse, mientras que la mitomicina, que es el agente quimioterapéutico más estudiado, presenta una disminución en la recurrencia del 50 al 87%, lo cual es bien importante porque podría potencialmente espaciar los seguimientos, que es una de las principales limitantes de este tipo de terapia. Podemos ver de igual manera la quimioablación que existe, el Olympus Trial, en el cual 29 pacientes de 70 años con tumores de bajo grado y con una carga tumoral promedio de 17.2 milímetros fueron sometidos a la administración de un gel con mitomicina y vemos una tasa estimada de respuesta del 82% a 12 meses y algo muy importante de este protocolo es que no hubo diferencias entre una o dos o más instilaciones en este tipo. Desde la primera se notaron los mismos efectos y tiene tasas de preservación renal del 89%. Los costos. Algo importante en un país como el nuestro hay que tener en cuenta, y este estudio de Tucker menciona una diferencia bien importante de hasta $16,000 durante el primer año de seguimiento cuando se compara el manejo endoscópico contra el manejo laparoscópico mediante cirugía radical. Este es un estudio igual de 15 estudios en el cual se revisaron los costos asociados a seguimiento, a estudios tomográficos y a manejo endoscópico. De igual manera podemos ver en la extensión de este estudio en un worst case scenario a 5 años, podemos ver que cuando se compara el tratamiento endoscópico contra el tratamiento radical puede existir hasta una diferencia de $252,000 cuando se puede llevar por efecto secundario de la cirugía al paciente a terapia de reemplazo en la cirugía radical. Las tendencias actuales. En este estudio igual de Svero vemos que se entrevistó a 88 miembros de la Sociedad Neurológica y se ha mencionado que el manejo endoscópico es una estrategia extendida, reproducible y que actualmente es la modalidad predilecta de tratamiento para esta enfermedad. Podemos ver que prácticamente se lleva a cabo en el 92% de los casos de bajo grado, en el 86% de los casos que tienen lesiones únicas, se utiliza gel de mitomicina en el 50% de los casos en este estudio y prácticamente todos se adhieren, o la mitad de ellos se adhieren a los protocolos de seguimiento. ¿Qué hay de a cabo en nuestro país? Les quiero mostrar un video. Este es un video de una resección que yo realicé y podemos ver que es perfectamente reproducible. Si un residente de cuarto año en una institución de tercer nivel puede llevarlo a cabo, yo creo que cualquiera de los expertos aquí presentes o de los médicos en formación puede llevar a cabo la resección. Esta es una tumoración única, menor a 2 centímetros en el uréter distal. Es una paciente de 70 años. Se pudo resecar completamente la lesión. El uréter no tuvo ninguna complicación, no está perforado y la paciente a 6 meses está libre de enfermedad. Por tal motivo, me gustaría concluir que la resección endoscópica es la primera opción de tratamiento en los tumores uroteliales, tiene desenlaces oncológicos iguales que el tratamiento más radical, con un mucho menor riesgo de enfermedad renal crónica, con preservación de la unidad renal, una menor morbilidad asociada a la cirugía radical sin comprometer los resultados oncológicos, es reproducible, como les he mostrado anteriormente, y es una modalidad de tratamiento con un costo menor. Hay que tener mucho en cuenta esto en nuestro contexto, a nuestros pacientes, tener en cuenta que llevar a un paciente a terapia de reemplazo en nuestro país acarrea un 50% de mortalidad en el primer año de seguimiento. Por tal motivo, los invito a todos a adherirse a estas nuevas estrategias, a romper paradigmas y a tener un mejor manejo de sus pacientes. Gracias. Muchas gracias, Jorge Augusto. Vamos ahora con el debate de Edwin. Edwin va a defender nefroureterectomía radical. Hola, muy buen día. Mi nombre es Edwin Daniel Ibarra, soy médico residente del Hospital Juárez de México
Me toca defender el tema de nefroureterectomía en el tumor urotelial superior, menor de 2 centímetros. Como coach tengo al doctor Israel Uberatagoyena. Hablemos un poco de carcinoma urotelial superior. Recordar que este solamente se presenta en un 5 al 10% de los casos y que el 90 al 95% de los casos se van a presentar a nivel vesical. De estos, 2/3 partes van a ser a nivel pélvico o de las cavidades renales y solamente 1/3 a nivel ureteral. Hablemos un poco de epidemiología. Esta se va a presentar en 2 de cada 100,000 pacientes, al menos en la literatura reportada en Occidente. Esto es muy importante. 60% al momento del diagnóstico son invasores. Esto en comparación con el carcinoma en vejiga, en el cual se presenta en un 15 a 20% de los casos. La frecuencia predomina en el grupo entre los 70 a los 80 años y la relación hombre-mujer es de 2 a 1. Este procedimiento incluye la resección del riñón, el uréter y el rodete vesical. Por mucha de la literatura revisada vamos a encontrar que esta estrategia representa el gold estándar tanto para carcinoma urotelial del tracto superior alto y bajo. Cuando nosotros revisamos las guías europeas nos vamos a dar cuenta que este grupo de bajo riesgo es aquel que sea unifocal, menor de 2 centímetros, con una citología negativa de alto grado, con una biopsia por ureterorenoscopía de bajo grado y con un TAC de aspecto no invasivo. Si nosotros revisamos las recomendaciones internacionales, nos vamos a dar cuenta que se opta por un manejo endoscópico, siendo la excepción las guías de la NCCN, quienes mencionan que en el trayecto superior del uréter se opte por una nefroureterectomía. Sin embargo, me gustaría comentarles algo, no todo lo que brilla es oro. Y la intención de mi presentación es mencionarle cuáles son las ventajas de nuestra opción. Cuando nosotros comparamos la sobrevida global, la sobrevida cáncer específica, en este análisis se nos menciona que de 803 pacientes, los resultados a los 24 meses no varían mucho las gráficas. Sin embargo, podemos ver con respecto al tiempo cómo se van alejando estas curvas, resultando estadísticamente significativas a favor de la nefroureterectomía. Y no solamente eso, sino que el realizar un manejo endoscópico previo no tuvo impacto en la supervivencia. En este metaanálisis de 3.547 pacientes se observó la concordancia entre la biopsia realizada por ureterorenoscopía y la muestra de patología final, observando solamente una concordancia del 66%, es decir, existió una subestadificación del 46%. Cuando nosotros realizamos de forma obligatoria este seguimiento en el manejo endoscópico, nos vamos a dar cuenta que a 60 días se presentó una recurrencia del 51.2%. Y aterrizado en nuestro país, en la región de Latinoamérica, no todos los hospitales cuentan con ureteroscopios flexibles y mucho menos con nuevas tecnologías como son los láseres de Tulio, de Holmio, de Neotmio-Jack o los dispositivos de electrocauterización. Por el contrario, algo que no va a pasar de moda es la cirugía abierta, la cual va a ser disponible y accesible, no solamente en nuestro país, sino en toda la región de Latinoamérica. Hemos tenido avances también en esto, por ejemplo, el abordaje laparoscópico, el cual fue descrito por primera vez por Kleiman en el 91, los cuales nos reportan menor pérdida de sangre, menor uso de narcóticos en el transcurso transoperatorio, menor estancia hospitalaria y menor tasa de complicaciones. Y hemos avanzado a nuevas tecnologías como la laparoscópica asistida por robot, en la cual el abordaje es mínimamente invasivo, se puede abordar tanto el trayecto superior como el inferior, que nos permite realizar pasos cruciales como el rodete vesical de forma fácil, nos permite realizar también una linfadenectomía. Analicemos costos. En este estudio, en el sistema de vigilancia epidemiológica de 2004, estadounidense de 2004 a 2013, de 4.114 pacientes, observamos cómo a 90 días, a 180 días, a 365 días, la nefroureterectomía sola representó un costo menor en comparación con un manejo endoscópico en 2 ocasiones. Si nosotros tomamos en cuenta que varios de estos pacientes que son sometidos a a manejo endoscópico posteriormente ocuparán nefroureterectomía, pues son costos importantes.
¿Existe algún deterioro de la función renal? Dentro de las estrategias que se mencionan de nephron sparing, se menciona la ureterectomía. Cuando nosotros observamos los resultados comparados con la nefroureterectomía, podemos observar cómo no hubieron P's estadísticamente significativas a favor de uno u otro procedimiento. En este estudio multicéntrico de 731 pacientes, la intención que tenemos es identificar e individualizar la atención para cada paciente. Sabemos que la nefroureterectomía no es para todos los pacientes, por eso es que proponemos el uso de normogramas. En este normograma de complicaciones posoperatorias a 30 días, identificamos aquellos pacientes. ¿Por qué? Porque aquellos que no sean aptos, pues bueno, van a tener afecciones en la convalecencia, en su recuperación y en la administración de terapias adyuvantes. Sabemos que la selección de los pacientes para una cirugía conservadora es difícil. Actualmente no hay marcadores biológicos que nos permiten realizar un adecuado seguimiento en el manejo endoscópico. Y otra situación con respecto al paciente, son situaciones que constantemente van a llevar al paciente a un estrés y una preocupación constante. Me gustaría concluir con que el carcinoma del tracto urinario superior en la mayoría de los casos son invasores al momento del diagnóstico, que el estándar de oro representa la nefroureterectomía, que es una opción disponible, accesible y rentable, que va a presentar mejores resultados a largo plazo en la sobrevida global, en la sobrevida cáncer específica y que en comparación con el manejo endoscópico, este va a presentar mayor riesgo de diseminación, de recurrencia, va a presentar una evidencia baja y sesgada que avalen su efectividad, además de que representa costos elevados. Gracias. Muy bien, Edwin. Vamos ahora con el contrapunto. 2 minutos al reloj. Empezamos otra vez con Augusto. Ok, bueno, perfecto. Me gustaría invitar a todos a reflexionar lo que se ha mencionado anteriormente. Y quiero recalcarles que no hay nada más costoso que una oportunidad perdida. Con el manejo endoscópico nosotros somos capaces de salvar un riñón en el 90% de las veces. Si tenemos progresión, como ya lo ha bien mencionado Edwin, podemos pasar a la cirugía o a la quimioterapia, según sea el caso. En el manejo radical no existen estas opciones. Tu paciente potencialmente puede estar fuera del cisplatino, que le ofrece el mejor pronóstico, y vas a tener que inscribirlo en un protocolo clínico para ofrecerle una terapia que francamente no va a poder costear. De igual manera, hay que tener en cuenta esto. Posteriormente hay que ver igual los desenlaces oncológicos. Mencionaste en tus conclusiones que es una opción inferior, pero existe evidencia fuerte para mencionar que para el tipo de tumor que estamos discutiendo actualmente, el manejo y los outcomes son prácticamente iguales. Por lo tal motivo, no me parece que tu punto sea válido. De igual manera, en cuanto a los costos, esta gráfica te ejemplifica más. Si tú, por cualquier motivo, a un paciente de 70 años, como es la edad más frecuente, lo mandas a terapia de reemplazo, le vas a agregar $252,000 a su manejo a 5 años, lo que prácticamente te cubre los gastos de 5 trasplantes renales cadavéricos. Por lo tanto, este artículo coincide conmigo que prácticamente el manejo de este tipo de tumores de manera inicial debe ser de manera endoscópica. Cuando platicamos acerca de la disminución de la tasa renal, tenemos este estudio igual de Kang, en el cual todos los pacientes tienen una disminución de la tasa de filtrado hasta el 32% sin posibilidad de recuperación a largo plazo, y un porcentaje importante de ellos va a quedar por debajo de 60, lo cual es clínicamente relevante. Y en cuanto a las complicaciones, el 40% de tus pacientes va a tener una complicación perioperatoria después del manejo radical, el 13.3% van a ser Clavien mayores, de igual manera hasta 7.5 veces más riesgo de complicaciones. Y de igual manera el 35% de tus pacientes en este otro estudio va a tener complicaciones de cualquier grado, mayores en el 12%. Por tal motivo, me gustaría recalcar que la resección endoscópica debe ser la primera opción de tratamiento en este tipo de tumores. Gracias. Muy bien, Augusto. Vamos ahora con el contradebate de Edwin. Contrapunto. Hablemos de ciertas preocupaciones que existen, sobre todo por la subestadificación y la clasificación inexacta, la resección incompleta, de acuerdo a la ubicación, la calidad de la imagen y el número de lecciones. No existe una quimioterapia terciaria efectiva y la necesidad de una vigilancia endoscópica. Esto va a promover la progresión de la enfermedad.
No existen protocolos de muestreo homogéneo que nos reporten el número de biopsias, los dispositivos utilizados, así como la adecuada interpretación histológica que se debe de realizar. Cuando nosotros revisamos las complicaciones posendoscópicas, podemos ver como la más reportada en un 27% de los casos es la estenosis ureteral. La guía europea hace mención de que la mitomicina tiene un nivel de evidencia 3, y es que solamente 40% de esos pacientes tienen respuesta completa. Aunado a esto, con gráficos en la administración del medicamento no representan P's estadísticamente significativas a favor del uso de estas. Y no solamente esto, sino que tienen complicaciones postoperatorias también la instalación de estos medicamentos, como por ejemplo la estenosis ureteral y algunos otros de los reportados en la tabla. En el seguimiento del manejo posendoscópico, la Asociación Americana nos menciona que se tiene que realizar el primer al tercer mes. La NCCN nos recomienda de los 3 a los 12 meses y el seguimiento reportado en la diapositiva. Sin embargo, nos hace la siguiente interrogatoria. ¿Tenemos los suficientes tiempos quirúrgicos de programación para dar el adecuado seguimiento a estos pacientes? No solamente esto, se reportan complicaciones como la metástasis a trayectos percutáneos, reportados en diferentes estudios. ¿Por qué optar por una cirugía radical? Porque presenta una menor progresión tumoral, menores costos, menores tasas de recurrencia. Presentamos mayor tasa de curación, mayor tasa de supervivencia cáncer específica, y no solamente eso, sino que representa una opción curativa. Gracias. Gracias, Edwin. Felicidades a ambos residentes. Agradecemos enormemente el apoyo de sus asesores académicos. Para Augusto, el doctor Mario Saldaño, que nos está acompañando en vivo desde la ciudad de Monterrey. Y en el caso de Edwin, el doctor Israel Ubereta Goyena, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. Vamos con algún comentario de su parte, doctor Mario, para los residentes. Está apagado su micrófono. Gracias. Buenos días, antes que nada, gracias por la invitación. Alejandro, Sael, gusto saludarles. Por otro lado, felicidades para Edwin Daniel y para Jorge Augusto, pues ambas presentaciones creo que son bastante buenas, pero al final de cuentas se trata de debatir, de venir a hacer un poquito de controversia en todos los puntos, ¿no? Pues desde el tema que nos tocó defender o debatir, pues sí, lo mencionaron previamente, pues que todo lo nuevo, pues de alguna manera genera controversia, genera temor como médicos, ¿no? Sin embargo, este tema en particular, lejos de generar ese sentimiento de decir, no, ¿por qué hacer algo que estamos acostumbrados a hacerlo de una manera que es la cirugía radical, la nefroectomía, y ponernos en riesgo de andar haciendo cosas nuevas? Pues evidentemente con la presentación de Jorge, el punto es a favor, o sea, el hacer cirugías más conservadoras, no se pierde el valor oncológico, ¿no? El intentar en estos casos, que obviamente tomando en cuenta que mencionó Jorge de forma muy puntual, las indicaciones, ¿verdad? De tumores pequeños, menores de 2 centímetros, 1.5 centímetros, papilares, que obviamente estén con evidencia de que sean tumores de bajo grado. Creo yo que tenemos la obligación de migrar a estas nuevas formas de tratar a los pacientes, porque al final de cuentas se va a traducir en resultados oncológicos favorables, que es el primer punto que hay que respetar. Y finalmente, pues desde el punto de vista funcional, van a ser personas que van a estar pues de una manera médicamente en mejores condiciones al no perder funcionalidad renal, ¿no? El tema de recurrencia, pues el tema de recurrencia del carcinoma urotelial es a todos los niveles, ¿no? O sea, va a haber recurrencias también de tumores de bajo grado, en carcinoma urotelial de vejiga, y pues obviamente el carcinoma urotelial superior no va a ser la excepción. Y creo que ese no tendría que ser una limitante para decir, bueno, en estos pacientes, en este grupo en particular de muy bajo riesgo, el tratamiento conservador es factible, oncológicamente adecuado, y el tema de recurrencia se puede manejar de forma aceptable con los tratamientos adyuvantes de tratamiento con mitomicina, ¿no? Que puede haber complicaciones, pues depende todo, al final de cuentas, ¿no? Si eventualmente, como lo dijo de forma también muy puntual Jorge,
pues bueno, si el tratamiento le funcionó un par de años, 3 años, pues el paciente ganó. Entonces, pues felicidades y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Mario. Pues vamos ahora con la evaluación de nuestro jurado. Vamos a iniciar ahora con los comentarios del doctor Mario Rodríguez. Doctor, su evaluación, por favor. Se refieren a mí, ¿no? María Fernández. Perdón, Mario Fernández. Sí. Creo que en este caso el tema a debatir era un poco más difícil porque creo que todos estamos de acuerdo en que probablemente nuestros tumores vamos a querer siempre ser menos invasores, digamos, menos hacer cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, creo que el primer expositor, me gustó mucho su presentación, me gusta mucho cuando se estructura de manera de ir viendo distintos tipos de aspectos de la evidencia. Creo que también se refirió bien al tipo de tumor que estamos viendo acá, que es un tumor de bajo grado. Creo que el tema de los 2 centímetros es bien controversial. De hecho, la guía americana no lo incluye, no incluye el tamaño tumoral porque obviamente si tenemos un tumor de 1,9 y un tumor de 2,1 no hay ninguna razón para hacer algo distinto. Aquí estamos hablando básicamente de tumores de bajo grado, de bajo riesgo. Pero el primer expositor se centró bastante en ese tipo de tumor y mostró la evidencia que existe para ese tipo de tumor, que no es una evidencia muy categórica tampoco. Mientras que el segundo expositor se centró un poco más no definió muy bien el tipo de tumor en términos de riesgo y hizo una comparación un poco más general y también usó mucho el argumento de el acceso, de la disponibilidad, que si bien es importante en nuestros países, creo que tenemos que ceñirnos en este debate al tema estrictamente de la enfermedad. Y de acuerdo a eso, mi voto es para el primer expositor. Muchas gracias, doctor Mario. Vamos ahora con la evaluación del doctor Rodríguez Fava. Bueno, muy bien los dos. Muy bien. La verdad es que los dos han presentado estupendamente bien y además lo han hecho de una forma muy taxativa y desde este punto de vista un 10 para los dos. A ver, aquí había un caballo ganador a priori, no hay duda. El caballo ganador sería defender el tratamiento conservador para este tipo de tumores, está claro. Pero el primer expositor, el doctor Alcacio, se ha ido directo al grano y ha ido directamente a exponer los resultados oncológicos de una forma muy buena, pero hay una serie de limitaciones en las que él debería haber profundizado mucho más y que hubiesen sustentado muchísimo más sus resultados. Es decir, el tratamiento endoscópico de estos tumores se sabe perfectamente que los avances han estado también en la evolución que han tenido las pruebas de imagen, la discordancia que hay entre los resultados de la imagen y de la pieza final de nefroenterectomía, y en esto ha habido avances importantes y hay literatura al respecto, y esto ha sustentado el uso del manejo endoscópico. Las limitaciones de la biopsia, ha habido una gran evolución en cuanto al tipo de pinzas a utilizar, el French, el calibre, y esto ha hecho que la alta tasa de TX que existe en el término superior se haya podido mejorar y podamos tener menos dudas en cuanto al grado, que es un caballo de batalla importante para la progresión y, por tanto, para decidir el hacer o no un tratamiento endoscópico. Las nuevas tecnologías, como son la posibilidad de poder utilizar dentro del quirófano algunas pruebas de imagen que nos permiten determinar por la morfología celular y con alguna tinción si el tumor es de alto o bajo grado, e incluso los marcadores tumorales, por ejemplo el EpiCheck en término superior, que todo esto ha hilado en los últimos años sus resultados. Él ha ido a los resultados, pero ha obviado todo lo que ha hecho que lleguemos a este punto. Sin embargo, el segundo expositor, el doctor Ibarra, que lo tenía mucho más difícil, muchísimo más difícil, ha sacado muchísimo más partido de lo poco que podía defender. Es decir, lógicamente, para un tumor del término superior pequeño es muy difícil justificar hoy en día una cirugía radical, pero ha defendido de una forma bastante elegante todas las limitaciones. Por lo tanto, como aquí se trata de ver exactamente quién ha hecho la presentación más sustentada, más justificada y más creíble, yo voto por el doctor Ibarra. Muchas gracias, doctor Oscar.
Pues vamos ahora con los comentarios y evaluación de Gustavo. Gustavo, te toca decidir. Bueno, me toca la difícil tarea de ahora soy el malo de la película, ¿no? Pero bueno, coincido un poco con todo lo que se ha dicho. Yo creo que el doctor Alcacio, como acaba de decir Oscar, debería haber sido el claro ganador porque tenía la más fácil, que era, ¿no? Defender al Barça, sería versus algún equipo de Sevilla, ¿no? Es fácil defender al Barça. Pero yo creo que, como mencionó Oscar, yo hubiera hecho una presentación distinta, me parece que mucho más vistosa. Me parece que lo interesante, esto es una presentación para urólogos, y si bien mostraste un video al final, yo creo que me hubiera mostrado mucho en la parte, creo que la parte técnica es importante. El video no, por lo menos acá no se vio de tan buena calidad, entonces eso a lo mejor le restó un poquito de importancia. Creo que en algún momento hablaste sobre las instilaciones hablaste algo de instilaciones con BCG en pacientes de bajo riesgo. Me parece que eso puede haber llegado a generar alguna confusión. Yo asumo que vos hablaste o que hiciste transmitir cómo hacer para reducir la recurrencia. Y la verdad que hay bastante menos evidencia para recurrir las recurrencias vesicales en este concepto, digamos, en los pacientes a los cuales se tratan en forma endoscópica. Me parece que yo hubiera hablado mucho más del estudio Olympus. Creo que también, para mí en las presentaciones lo visual es muy importante. Podrías haber mostrado, no sé, los hidrogeles, cómo se gelifican, algo que haga que el público le genere atracción por tu presentación. Y me parece que podría haber sido más atractiva de lo que, porque tenías todo para ganar. Me parece que hubiera hablado un poco también de TUCAT, sobre las nuevas tecnologías, los nuevos láser, los nuevos tratamientos, un poco el futuro, que es algo que a los urólogos nos gusta un montón, la tecnología. Y me parece una cosa importante, que yo asumí que Edwin iba en el contradebate a hablar mucho sobre las estenosis del Olympus. Él lo mencionó, y me parece que yo hubiera en la segunda etapa hubiera hablado un poco más sobre las nuevas tendencias a hacer procedimientos percutáneos, a disminuir la estenosis, que es un poco la punta floja del estudio Olympus. Así que me parece que hubiera hecho un poco más hincapié en todo eso. Y bueno, y con respecto a Edwin, a mí me gustó mucho que hablaste muy bien de los costos. Los dos hablaron de los costos, y como suele ocurrir, cada uno encuentra bibliografía a favor y en contra, pero me parece que lo defendiste bien. Me gustó que hablaste de la situación de la TAM. Todas estas tecnologías no están disponibles en todos lados. Me parece que te faltó, como dijo Oscar, hacer hincapié en todo lo malo que tiene lo endoscópico. No tenemos tanta evidencia con respecto a las pinzas. Me parece que tendrías que haber criticado un poco más que no hay tanta evidencia para disminuir las recurrencias vesicales. Creo que vos sí tendrías que haber hablado de los pequeños ensayos clínicos que intentan reducir la recurrencia vesical. Así que me parece que los dos estuvieron bien. Creo que las presentaciones podrían haber sido mejor, pero mi voto es por Edwin Ibarra. Creo que defendió mejor una postura difícil de defender. Muchas gracias, Gustavo. Pues felicitamos al Hospital Juárez, que avanza a las semifinales, y también al Hospital de Nutrición, que hizo un gran trabajo. Vamos ahora con el tercer debate. Duelo desde Culiacán. Muy bien, el tercer debate, el último, vamos a hablar de cáncer de testículo. El tema es tumor testicular no seminomatoso, etapa clínica 1, con factores de riesgo. Vamos a debatir linfadenectomía retroperitoneal primaria versus tratamiento con quimioterapia. Se van a enfrentar el Hospital General de Culiacán contra el Hospital Manuel Cárdenas de la Vega. Del Hospital General de Culiacán está Eduardo Herrerías, quien fue asesorado por Javier Herrera, y del Hospital Manuel Cárdenas está Miguel Ángel Medina Gastelum, quien fue asesorado por el doctor Alcino Ochoa. Vamos a empezar con Eduardo, con el punto a favor de la linfadenectomía retroperitoneal primaria. Adelante, Eduardo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Herrerías Pliego. Yo, asesorado por el doctor Javier Herrera, hablaré de la linfadenectomía retroperitoneal primaria. El tumor testicular es la neoplasia sólida más común en varones en edad reproductiva. Su incidencia de 3 a 6 casos por 100,000 hombres en sociedades occidentales, con un pico en la tercera década de la vida para los no seminomatosos. Es importante mencionar que en varones de 15 a 19 años es la segunda causa de neoplasias solamente después de la leucemia. De las dos principales estirpes, hoy hablaremos de la que engloba alrededor del 55% de todos los tumores testiculares, el tipo no seminoma.
en un estadio clínico 1, lo que se refiere a que es una etapa temprana de la enfermedad, en el cual el tumor está limitado al testículo y no se ha extendido a los ganglios linfáticos regionales o a órganos a distancia. Respecto a los factores de riesgo, se considera principalmente la invasión linfovascular y que tenga predominio de componente embriológico, que según la bibliografía se considera si es mayor al 45%. Hasta el 30% de los pacientes con estadio clínico 1 pueden tener enfermedad metastásica subclínica. Por ese motivo, tiene un papel muy importante ofrecer un manejo y no solamente vigilancia. La vía linfática es la vía más común de diseminación, siendo el retroperitoneo el primer sitio de enfermedad metastásica. Yo hoy vengo a hablar de por qué la linfanectomía es un método efectivo para controlar la enfermedad del retroperitoneo, ya que al retirar todos los elementos ganglionares, el riesgo de recaída reduce sustancialmente. Y no solamente ofrece un beneficio terapéutico, además es el único método para una estadificación precisa. Si los ganglios linfáticos no están afectados, puede evitar o retrasar el uso de quimioterapia. El fundamento de la disección del templete se basa en el conocimiento de las zonas primarias del drenaje linfático, el cual dependerá de su lateralidad. En los tumores testiculares del lado derecho, el sitio de drenaje primario son los ganglios linfáticos interaortocavos, seguidos de los paracavos y posteriormente los paraórticos. Para el lado izquierdo, el drenaje primario son los ganglios linfáticos paraórticos y seguido de los ganglios interaortocavos. Partiendo de que la técnica original producía una alta tasa de morbilidad, principalmente pérdida en la eyaculación, conforme se tuvo mejor comprensión de la neuroanatomía de la eyaculación, el patrón y la distribución de las metástasis, se desarrollaron plantillas preservadoras de nervios, y desde su descripción, Jewitt logró preservar la eyaculación hasta en un 90% de los casos. Para esta técnica, necesitamos identificar las fibras postganglionares que salen de T12 y L3, que son las responsables de mediar los eventos neuromusculares de la eyaculación. La clave es identificar estos nervios una vez que se anastomosan para formar el plexo hipogástrico. Esto anterior al origen de la arteria mesentérica inferior. En una revisión sistemática de Eric Klein, nos muestra que una proporción considerable de los pacientes sometidos a linfanectomía primaria se rastrificaron en una enfermedad más avanzada, acercándose más a la curación con esta intervención y justificando así el uso de la quimioterapia y no solamente sobretratando al paciente. Se han descrito enfoques mínimamente invasivos con el objetivo de disminuir la morbilidad. Tal es el caso del abordaje laparoscópico. En esta serie de Nicola, los tiempos quirúrgicos fueron similares al abordaje abierto y solamente 3.6% de complicaciones grado 3. No se reportó ninguna complicación clave en 4 o 5, mientras que la eyaculación se mantuvo cercana al 100%. Con el fin de revolucionar los procedimientos mínimamente invasivos, en el año 2006 entra el abordaje robótico, del cual cada vez contamos con más series que han mostrado una morbilidad favorable, con resultados a corto y mediano plazo comparables con el abordaje abierto, e incluso una potencial menor curva de aprendizaje que el abordaje laparoscópico. Tal es el caso de la serie de Pierce, donde obtuvo un sangrado promedio de 50 mililitros y una estancia hospitalaria de solamente un día. Complicaciones, solamente hubo 3 complicaciones grado Clavien y complicaciones tardías 0. 14% de estos pacientes tuvieron ganglios positivos, justificando así el uso de la quimioterapia para una tasa libre de recurrencia a 2 años mayor del 97%, y la eyaculación se conservó en el 100% de los pacientes. Esta revisión sistemática, con las publicaciones más relevantes hasta agosto del 2019, muestra buenos resultados comparables con los que tuvo Pierce. Todas mostraron un tiempo quirúrgico y sangrado menor en comparación con los abordajes abiertos y una estancia hospitalaria en promedio de 2 días. Las complicaciones grado 3 y grado 4 no ocurrieron. La eyaculación en todas las series fue mayor al 90%, con una recurrencia de 0, mostrando una mediana de enfermedad libre de recurrencia del 97%, demostrando así ser un método reproducible y seguro en centros de experiencia. Los resultados oncológicos son similares al abordaje abierto, pero con menor estancia hospitalaria y con menor tasa de complicaciones. Ahora, ¿cuál es el escenario si se decide dar quimioterapia primaria y esta presenta recurrencia? En este caso, la linfadenectomía ya no tiene resultados tan prometedores. En otro trabajo de Eric Klein, compara las complicaciones entre una linfadenectomía primaria versus una posquimio. ¿Y qué encontramos? Mayor tiempo quirúrgico, significativamente más largo, el doble de sangrado, que se traduce en 7 veces más requerimiento de transfusiones, así como el doble de complicaciones grado 3 y aparecieron complicaciones grado 4 y 5 solamente en el grupo posquimio. Por lo que, a diferencia de cuando se realiza una linfanectomía primaria, esta es una cirugía técnicamente más complicada debido a la reacción desmoplásica, y esto nos alejará la posibilidad de conservar los nervios simpáticos.
Ahora, ¿qué encontramos en la bibliografía nacional? En esta serie de Neri Páez, donde recolecta información de una década, en su muestra de 126 pacientes presentaron baja tasa de complicaciones. Las tardías son menores al 1% y se consiguió conservar la eyaculación anterógrada en el 96% de los pacientes. Algo que se destaca en esta serie es que más del 60% tenía un componente de teratoma, y esto es muy importante porque el teratoma es quimioresistente, además de que tiene una capacidad proliferativa variable, por lo que puede crecer al punto de tornarse irresecable, además de que tiene inestabilidades genéticas con implicaciones clínicas importantes que se asocian a mayor agresividad del tumor con potencial para desarrollar malignidad somática. ¿Qué otras ventajas hay? El seguimiento. Según guías internacionales, posterior al primer año de vigilancia, es opcional realizar controles tomográficos, por lo que disminuiremos la exposición a la radiación, así como los costos. ¿Cuáles son los puntos para llevar a casa? La vía de diseminación linfática es la principal, por lo que el retroperitoneo es el más común, si no es que el único sitio de metástasis. Al realizar una linfadenectomía, tendremos un control local inmediato y una estratificación precisa. Si los ganglios son negativos, es posible evitar la quimioterapia y esto se consigue hasta en el 90% de los casos. Con los abordajes actuales realizados en centros con experiencia, tenemos un bajo riesgo de recurrencia y una baja morbilidad a corto y a mediano plazo, logrando conservar la función sexual hasta en el 100% de los pacientes. El paciente con teratoma es el candidato ideal para realizar una linfadenectomía al tratarse de un tumor quimioresistente. Y por último, al retirar el relevo ganglionar, el paciente requerirá menor exposición a radiación ionizante en su seguimiento. En conclusión, la linfadenectomía da buenos resultados oncológicos y baja tasa de complicaciones. Si bien la información es de centros especializados, aprovechemos esta información para incentivar a realizar el adiestramiento en centros periféricos, para que podamos generar estudios prospectivos que quizá nos determinen que nos encontramos ante el nuevo estándar de manejo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos al punto a favor de quimioterapia con Miguel Ángel Medina. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Muchas gracias al doctor Alcino Ochoa por su invaluable cooperación en este debate. Bueno, iniciando con el cáncer testicular, podemos hablar que es uno de los tumores de forma general más raros dentro de los urológicos, siendo solamente el 5%. Sabemos de forma precisa que el tratamiento se va a basar en la histología y la extensión del tumor. El diagnóstico se va a establecer de forma primaria debido a la orquiectomía, que también va a servir para un tratamiento inicial de forma primaria. En cuanto a epidemiología, en Latinoamérica podemos encontrar una incidencia de 2 casos por cada 100,000 habitantes y una mortalidad de 0.22. Las guías ESMO mencionan que al momento de su debut, 80% de los pacientes se van a encontrar en un estadio clínico grado 1 y el 20% del resto de los estadios clínicos. Sin embargo, en esta revisión del Hospital General de México se encuentra que solamente el 57% estará en estadio clínico 1. Definiendo el estadio clínico 1, pues va a ser una enfermedad limitada al testículo y para el tratamiento se ha dirigido basado en factores de riesgo, siendo el más importante la invasión linfovascular. Debido a que si se encuentra presente, hay una recurrencia hasta el 50% entre los 8 y los 14 meses posteriores a la cirugía si se deja solamente en vigilancia. ¿Qué dicen las guías? Bueno, iniciando con la guía europea menciona que la opción estándar es un ciclo de bleomicina, etoposide y cisplatino, disminuyendo la tasa de recaídas hasta en un 3% solamente, lo cual mencionan incluso que es superior a los datos oncológicos demostrados por la linfadenectomía. Incluso mencionan que en pacientes estadio 1B se pasen directamente a vigilancia sobrepasando la linfadenectomía. Las guías NCN mencionan cualquiera de las 3 opciones como viables, siempre y cuando se individualice el caso. Las guías ESMO ni siquiera mencionan la linfadenectomía como parte del tratamiento posible.
También las guías NSFN mencionan que en caso de que llegue a salir positiva la muestra de la linfadenectomía, llegue a necesitar algunos ciclos de quimioterapia. Ahora, algo que pudiera ser controvertido por cuál no elegir la quimioterapia es precisamente los efectos tóxicos. En vista de esto, se ha optado por disminuir los ciclos que se dan, mostrando en esta revisión de 30 artículos, donde se compara un ciclo contra 2 ciclos de BEP, que las tasas de recurrencia son bastante similares entre los pacientes que se someten a 2 ciclos de BEP, en algunas series hasta el 5.6%, contra los que se someten a una, llegando a tasas de recurrencia de solo 2.7%. Entonces, como conclusión, no hay evidencia suficiente para respaldar la superioridad de 2 ciclos de quimioterapia en lugar de solamente uno. Ahora, en cuanto a la comparación con la linfadenectomía, tenemos este estudio fase 3, donde se asignan 2 brazos, 95 pacientes van a BEP y 75 pacientes van a linfadenectomía primaria, obteniendo estas gráficas mostrando que en cuestión de sobrevida general son bastante similares. Sin embargo, en sobrevida libre de progresión sí que hay una diferencia. A lo largo de 13 años, 99% en el brazo A de la quimioterapia se muestran libres de enfermedad, mientras solamente el 92% en el brazo B del manejo quirúrgico. Esta otra tabla también que menciona este artículo habla de los pacientes que se van posteriormente a quimioterapia después de la linfadenectomía contra los pacientes que se van inicialmente a quimioterapia solamente, mostrando datos bastante similares. Donde sí muestra una diferencia focal es en la paternidad final, mostrando 59% de los pacientes que optan por el tratamiento quirúrgico más quimioterapia posterior, hasta el 60% que no logran paternidad. Entonces, como conclusión, un ciclo de BEP fue tolerado sin toxicidad a largo plazo y con resultados clínicamente relevantes. Este otro estudio también se apoya en el estudio de Albers, que es un estudio clásico en el cual se asigna igual a 2 brazos, uno con BEP y uno con linfadenectomía retroperitoneal primaria, mostrando de la misma manera una diferencia en la sobrevida libre de progresión, cerca del 99% para el brazo A de quimioterapia contra el 92% del brazo de la cirugía. No solo eso, sino que muy pocos casos presentan fiebre neutropénica como uno de los casos de toxicidad en agudo. En conclusión, el BEP es mejor. En esta otra revisión es una encuesta donde se toman 2 grupos igual, uno sometido a quimioterapia y uno sometido a solamente un ciclo de BEP, que mencionan una situación de calidad de vida a los 3 años posteriores al tratamiento inicial bastante similar. Sin embargo, hay que mencionar que no se mencionan las posibles complicaciones de la cirugía. Ahora, es verdad, estamos pues a la deriva del futuro, qué situaciones nuevas vienen. Entonces, este estudio multicéntrico de cirugía robótica se realizó en 120 cirugías. Como resultados, se buscan las complicaciones, los ganglios encontrados y el tiempo operatorio. 54% de estos pacientes fueron en estadio clínico 1. En cuanto a las complicaciones de esta serie, se reportó una tasa tan alta como casi el 30% de las mismas, ¿de acuerdo? Algo que encontraron es que a partir del paciente número 45, los tiempos quirúrgicos llegan a disminuir. Sin embargo, la tasa de conversión a cirugía abierta no disminuye, sigue sucediendo, como por ejemplo en la diapositiva donde ejemplifico algunas de las causas por las que se convirtió a cirugía abierta. No solo eso, sino que las complicaciones llegan a ser tan catastróficas como lesiones ureterales, nefrectomías o fasciotomías por síndrome compartimental o linfoceles que requirieron aspiraciones. ¿De acuerdo? Entonces, para la cirugía robótica, ya en el análisis multivariado, menciona que independientemente del estado prequimio, posquimio, la tecnología utilizada, la habilidad quirúrgica, ninguno de estos resultados son alterados por la curva que se realiza, solamente el tiempo operatorio. Esto ofreciendo una situación de morbilidad a nuestros pacientes que no presentarían en caso de que fueran directamente a un ciclo de quimioterapia, que como vemos aparte tiene resultados oncológicos pues más prometedores y más favorables hacia los pacientes, ¿de acuerdo?
Esto es importante resaltarlo porque guías en NSCN mencionan que en caso de que se elija la linfadenectomía, debe de ser realizado en centros de alta especialidad, situación que en un país como el nuestro o algunos países de Latinoamérica pues no está generalizada. Tal vez no existe centros que abastezcan de tal forma para que se realice de forma pues más sistemática y más comúnmente para alcanzar resultados que sean menos mórbidos para nuestros pacientes. Ahora, para mi compañero Herrerías, yo le dejo la siguiente pregunta. En este momento histórico, ¿hay aún un lugar para la linfadenectomía retroperitoneal en el estadio clínico 1 en tumores germinales no seminomatosos? Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar a los contradebates. Eduardo, tienes 2 minutos. Como se mencionó, la quimioterapia puede aumentar la expectativa de vida, pero esto se traducirá en que las complicaciones asociadas impactarán a la salud a largo plazo. En una revisión sistemática de 83 estudios, Kovanec evaluó su perfil de toxicidad. Respecto a la neuropatía, la exposición a cisplatino circulante a largo plazo se asoció a mayor riesgo de parestesia, que llegó a ser persistente hasta en 33% de su muestra. Es bien sabido que el cisplatino es uno de los agentes más ototóxicos en la actualidad. Por cada 100 miligramos por metro cuadrado de dosis acumulada, hay una disminución de 3.2 decibelios en el umbral auditivo general, pudiendo provocar pérdida auditiva neurosensorial bilateral e incluso tinnitus permanente. La toxicidad cardiovascular es la más prevalente y puede ir desde un fenómeno de Raynaud hasta enfermedad coronaria, encontrando 3 veces mayor riesgo de presentar infarto al miocardio. Se puede asociar hasta 20% de hipogonadismo, que se va a traducir en infertilidad, más del doble en comparación con una linfadenectomía, y no podemos olvidar el riesgo de desarrollar neoplasias malignas secundarias, como es el caso de esófago, colon, vejiga e incluso leucemia. Se mencionará que por esta toxicidad a largo plazo, los esquemas actuales se limitan a un ciclo, como mencionó Miguel, y así la calidad de vida de los pacientes es mejor en comparación a la linfadenectomía, pero no es así. La linfadenectomía no es inferior en calidad de vida respecto a un solo ciclo de Webb y tampoco lo es para el control oncológico. Por otro lado, sí es superior respecto a estadificación, preservación de la eyaculación y manejo del teratoma, porque el teratoma, recordemos, es quimio resistente. De todos los pacientes, todos tendrán riesgo de toxicidad a largo plazo, ya que no existe una dosis mínima segura. En el seguimiento habrá mayor exposición a radiación ionizante y en caso de falla habrá que evolucionar o continuar con los esquemas de manejo, los cuales tienen menor tasa de curación y mayor tasa de complicaciones. Adelante con tu contradebate, Miguel Ángel, 2 minutos. Excelente. Bueno, pasando al punto del contradebate, otra situación que podría ser controversial es la infertilidad posterior a la quimioterapia. Sin embargo, en este estudio donde se analizan a 129 pacientes enviados a banco de esperma previo al ciclo de Webb, podemos encontrar que los valores de la espermatobioscopía previo al tratamiento y posterior 2 años, la verdad es que son bastante similares. En conclusión, a pesar de los efectos deleterios, los valores de la espermatogénesis se recuperan posteriormente a los 2 años. En cuestión de costos, la realidad es que aquí la situación se vuelve un poco más favorecedora para la Webb, debido a que en este estudio se representa un gasto de aproximadamente unos $12,139, mientras que la linfadenectomía, ya sea robótica o abierta, que incluso es más cara, llega a costar casi hasta el doble. ¿De acuerdo? Aparte, sumado a que no es un tratamiento tan disponible. En cuanto a la toxicidad, encontramos en esta revisión que a los 24 años, precisamente, solamente hubo un caso de afección sensitiva, autosensitiva, en 233 pacientes, por lo cual es una terapia adyuvante estándar en todos los pacientes en este grupo de pacientes. Como resumen, la quimioterapia es costo efectiva, es una situación que se encuentra mucho más disponible en un país como el nuestro.
los efectos tóxicos son bastante tolerables, hay tasa de paternidad bastante buena y es verdad, no hay centros, sí hay centros que realizan la linfadenectomía con maestría, eso no hay ninguna duda, pero no tienen el abasto necesario para todo el país. Entonces, me da mucho gusto que hayas contestado a mi pregunta. Es verdad, es verdad. La linfadenectomía sí tiene un rol, pero es en pacientes bien seleccionados, como por ejemplo en el caso del teratoma, que afortunadamente no lo son todos. Entonces, en este grupo de pacientes realmente este es el lugar de la quimioterapia. Entonces, muchas gracias, finalizo. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar con los comentarios de los coaches. Eduardo fue asesorado por el doctor Javier Herrera. Muchas gracias, Javier. Tus comentarios. Hola, buenos días. Gracias a la sociedad, doctor Sael, doctor Alejandro, gracias por la invitación. Felicidades, Eduardo. Felicidades, Miguel. Excelente presentación de ambos. Bueno, es un tema complejo, controvertido. Al final de cuentas, también mucho depende del entrenamiento. Yo le comentaba a Eduardo que la linfadenectomía en algunos centros como siglo XXI es un estándar iniciar en estadio clínico 1 no seminoma. Es importante entender la cantidad de teratoma, al menos en el INCAN, de entre 40 y 50% había estadística de componente de teratoma. Y bueno, el entrenamiento yo creo que se debe llevar a cabo en centros de especialidad, donde están haciendo urología, porque bueno, yo le comentaba que bueno, si se hacen nefrectomías o nefroureterectomías radicales, donde la nefroureterectomía en teoría debes de alguna forma hacer algún tipo de linfadenectomía, pues el entrenamiento puede llevarse a cabo tanto en la paroscopía como robótica, que es donde se ha demostrado menor tasa de complicaciones. Ahora sí, al final la fertilidad en ambos se va a lograr, en ambos abordajes. Sin embargo, bueno, en la linfectomía saber realizar la neuropreservación también es algo complejo con el fines de que el paciente esté mejor. No sabemos mucho a largo plazo de los efectos cardiovasculares del BEP, pero bueno, también entender, le decía Eduardo, que es diferente hacer una linfadenectomía en estadio clínico 1 a cuando el paciente recurre tras el primer ciclo de BEP. Y desafortunadamente muchos pacientes, como fue en el estadio clínico 1, les dan su primer ciclo de quimio, desaparecen en el seguimiento y llegan años después contigo con un tumor en retroperitoneo o inclusive a nivel pulmonar por esa falta de seguimiento, ¿no? Y ya hacer una linfadenectomía posquimio con tumores grandes, pues es difícil la neuropreservación y obviamente es cuando tenemos más tasa de complicaciones respecto al estadio clínico 1. Entonces ambas son opciones adecuadas. Aquí lo importante es también fomentar en las residencias el saber utilizar los dos manejos y no depender siempre del oncólogo médico, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y felicidades a los dos. Muchas gracias, Javier. Miguel Ángel fue asesorado por el doctor Alcino Ochoa. Muchas gracias, Alcino, por tu participación, tus comentarios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicidades a ambos expositores. Saludos a Javier. Bueno, pues lo primero que yo tendría que decir es que hay que ser muy puntuales en que estamos hablando de un estadio clínico 1 con factores de riesgo, ¿no? Esto sabemos que son tributarios a un tratamiento adyuvante y pues yo creo que podría yo concluir el hecho de que este tratamiento adyuvante tiene que ser seleccionado bajo 3 criterios muy importantes, ¿no? La efectividad, la accesibilidad y 3, pues tasas de complicaciones y efectos secundarios que sean aceptables. Efectivos, sabemos pues que ambos tratamientos lo son, pero creo que el punto principal y que el doctor Medina lo tocó mejor fue pues la cuestión de la accesibilidad de este tipo de tratamientos. Si bien en México hay centros especializados que seguramente, o más bien tienen los cirujanos capacitados y tienen los números para poder llegar a considerarse centros de alto volumen y de alta experiencia, la mera incidencia de la enfermedad hace que esto pues no pueda ser posible. Y yo creo que el problema clave en esto es los sistemas de referencia para que los pacientes que requieren este tipo de tratamientos lleguen a esos centros y puedan recibir un tratamiento como lo es la linfadenectomía retroperitoneal, que si bien aquí la mayoría de los que estamos conectados somos cirujanos, hay que ser muy honestos en que es un tipo de cirugía que requiere un entrenamiento alto, requiere un centro que tenga el alto volumen y los cirujanos especializados, ¿no? Que se pueda llegar a compartir esta experiencia y lograr.
Que creo yo bueno, que esto viene también de la mano del siguiente o el tercer punto, que sería el tomar un tratamiento que tenga tasas de complicaciones y efectos secundarios accesibles. Y esto creo que va de la mano en que el paciente llegue a un centro en donde las manos de las que va a ser tratado, pues tenga la experiencia, ¿no? Pero también tenga la tecnología, ¿no? Hablamos, por ahí se pusieron muchos artículos de la linfadenectomía asistida por robot, pero creo que esto, bueno, pues en algunos centros de México, pues no se va a lograr, ¿no? No está tampoco disponible de manera generalizada. Y si bien pues la quimioterapia tiene efectos secundarios, tiene toxicidad, se habla mucho de la infertilidad después de quimioterapia, creo que la quimioterapia y los quimiofármacos en realidad tienen mucho más experiencia, se tiene mucho más experiencia en el uso por parte de los oncólogos médicos y esto reduce o se logra nivel de evidencia científica en el cual el bajar, por ejemplo, los ciclos, el hacer que los quimiofármacos sean mejor seleccionados, le proporciona al paciente una calidad de vida mucho mayor y esto logrando los controles oncológicos que deseamos, ¿no? Bueno, pues eso sería todo y felicito a ambos expositores. Muchas gracias, Alcino. Vamos a pasar con los comentarios y el resultado de los jueces. Vamos a empezar con el doctor Óscar Rodríguez Fava. Adelante, doctor. Bueno, me ha gustado mucho la presentación de los dos. Lo cierto es que han sabido defender su parcela, cada uno de ellos, de manera muy, muy correcta y, en principio, muy bien, ¿no? A ver, nosotros aquí, la verdad es que en Europa este tema lo tenemos bastante claro. Ciertamente, la verdad es que las líneas de la Asociación Europea de Urología, en estos tumores de alto riesgo, el tratamiento se basa en tratamiento adaptado al riesgo, ¿no? Y, por lo tanto, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, y echo de menos en las dos presentaciones que se incidiese un poco en este tema. Ninguno de los dos ha hablado de la invasión linfovascular de manera intensa, y este es el factor de riesgo más potente que nos lleva a decidir cuándo hacer un tratamiento adyuvante en estos pacientes. Y es así como las líneas ya lo dicen, ¿no? Por lo tanto, echo de menos en ambas presentaciones haber hecho referencia al menos a este factor de riesgo. Claro, la realidad es que nosotros, en las líneas guía europeas, el tratamiento estándar es la quimioterapia adyuvante. No se contempla la cirugía, salvo en aquellos pacientes en los que no pueden hacer quimioterapia. Y además, aquellos superseleccionados en los cuales se mandan a cirugía, hay que advertirles del riesgo después de tener que hacer la quimioterapia. Y solamente hay un estudio retrospectivo en el cual el hecho del teratoma postpuberal pues refuerza la utilización de la cirugía y, por lo tanto, nosotros aquí este tema no lo discutimos ampliamente, sería la quimio. Por lo tanto, yo me voy a basar en mi decisión en cómo ellos han presentado, cómo ellos han justificado y cómo ellos han defendido su parcela. El doctor Herrerías lo ha hecho muy bien y se ha basado en todas las series que lógicamente, estudian la cirugía en este aspecto, hablando de las complicaciones, de las ventajas de la linfadenectomía retroperitoneal. Sin embargo, el doctor Medina, aparte de hacer una exposición muy buena en cuanto a toda la evidencia de la quimio, también ha sabido hacer un contradebate con respecto a la cirugía retroperitoneal, ¿no? Exponiendo en este contradebate que el punto clave es la selección de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, mi decisión está basada única y exclusivamente en cómo ellos dos han sabido defender su parcela, más allá del contenido, que ha sido muy bueno. Y yo pienso que el doctor Medina, desde un punto de vista global, lo ha expuesto de manera más profunda y con mayor evidencia y discutiendo de forma clara un tratamiento versus el otro. Por lo tanto, mi voto es en favor del doctor Medina. Gracias, doctor Rodríguez. Seguimos con el doctor Gustavo Villoldo. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias. Yo también ahí tuve una pérdida de Medina porque se cortó la luz en mi casa por 2 minutos, así que andamos con problemas. Esto es un tema latinoamericano, ¿no? El tema de la luz. Así que, pero bueno, puedo decir que los dos estuvieron bien. Me gustaron más los contradebates que los debates en cuanto a la defensa.
Yo querría decir que es verdad, nosotros acá hacemos bastante poca cirugía en este escenario, así que mi decisión no va a estar basada en mi preferencia personal o en lo que dicen las guías, sino lo mismo que decía Oscar en la exposición de ambos. Yo creo que lo que posiblemente, voy a empezar con Medina, más que nada en el contradebate, que creo que mejoró mucho sus argumentos para criticar la cirugía, pero me parece que yo hubiera sido mucho más crítico con la cirugía. Creo que tenía argumentos para poder, no digo que destruir, pero para poder ser muy categórico en contra de la cirugía. Digamos, hay algunos reportes con respecto a implantes por el uso de la laparoscopía o cirugía robótica. Me parece que a favor o no sobre si eso es válido o no, me parece que yo hubiese hecho eso. Me parece que también es importante haber hecho un hincapié de las dificultades para la cirugía, que solamente se hace en lugares muy de alto volumen, muy precisos. Los pacientes muchas veces tienen que viajar, tienen que trasladarse, y me parece que la quimioterapia se puede hacer en cualquier lado. Cualquier oncólogo está capacitado para hacer un ciclo de BEP. Me parece también importante que yo hubiese como también criticado la vigilancia activa, que es algo que se hace, ¿no? Controlar a los pacientes en función a los factores de riesgo, y también hay pérdida de seguimiento en estos pacientes, y me parece que hubiera hecho esa crítica también, que la cirugía tiene todas estas críticas más las complicaciones, y que además la vigilancia activa tiene la pérdida de seguimiento. Me parece que ahí dejó pasar una posibilidad importante para ser más categórico en contra de la cirugía. Y con respecto a Herrerías, bueno, me gustó también su presentación. Me gustó la segunda exposición, en la cual realmente criticó seriamente a la cirugía, no solamente en los efectos colaterales de la quimio, sino en el riesgo de mortalidad que tienen los pacientes a largo plazo. Por eso hay también como un surgimiento de la cirugía en seminoma. Y ahí me parece que Herrerías debería haber utilizado, ¿no?, estos nuevos ensayos clínicos muy pequeños, muy chiquitos, estos fase 2, que de alguna forma aumentan la indicación de cirugía en pacientes con seminoma. Me parece que eso hubiera sido también un poco como a favor de decir, mira, en el mundo cada vez se usa más la cirugía, quizás la cirugía en no seminomatosos es un estándar. Así que bueno, con lo bueno y lo malo de cada uno, a mí me gustó un poco más la crítica severa que hizo Herrerías de la quimioterapia, así que mi voto es por él, por Herrerías. Gracias, Gustavo. Terminamos con el doctor Mario Fernández. Usted tiene la decisión. Adelante, doctor. Sí, me toca. Se la dejamos difícil a Mario. Pues, sí, está difícil. Bueno, creo que las dos presentaciones fueron muy buenas. Partiendo con el doctor Herrerías, creo que al principio creo que quizás fue mucho hablar de las bondades de la cirugía. Me faltó un poco hablar más de desenlaces oncológicos y quizás de también incorporar alguna comparación con la otra alternativa. Sin embargo, creo que el contrapunto se reivindicó y ahí efectivamente hizo un contrapunto muy potente, y de esa manera quedó un poco mejor puesta la alternativa de la cirugía. El doctor Medina creo que hizo una muy buena presentación. Me gustó mucho que se refiriera rápidamente a los desenlaces oncológicos, que es lo primero que nos interesa al comparar estas dos alternativas. Mostró varios estudios viendo esas alternativas, y también se refirió de muy buena manera a las complicaciones de ambas alternativas también. Y me gustó mucho también cómo terminó su primera parte con esta pregunta, un poco abriendo el debate después de lo sólido de los datos a su contrincante. El contrapunto quizás no fue tan bueno como el del doctor Herrerías. Sin embargo, creo que en el balance final me quedo con el doctor Medina, porque creo que su presentación globalmente me pareció que abordó mejor esta comparación. Así que mi voto es para el doctor Medina. Muchas gracias, doctor. Entonces, avanza el liste de Culiacán con Miguel Ángel Medina. Muchas felicidades, muy bien los dos. Ya con esto vamos a dar por terminado la última sesión. Adelante, Alex. Muchas gracias a todos. Pues vamos a recordar que en Monterrey tendremos las semifinales y la final de este concurso. Vamos adelante para recordar quiénes serán los que participarán en el marco de nuestro congreso. Los semifinalistas son el doctor José Manuel Rodríguez González Cobian, del Hospital General de México, el doctor Raúl Héctor de la Garza Ramos, del programa multicéntrico Tech Salud, el doctor Ernesto Ariza Galván, del Centro Médico ICEMIM,
el doctor Brandon Ortiz Ramos del Hospital General Tacuba, el doctor Edwin Daniel Ibarra del Hospital Juárez de México y el doctor Miguel Ángel Medina Gastelum del Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán. A todos los felicitamos, nos dará mucho gusto verlos en Monterrey participando en los debates finales. Finalmente, queremos agradecer nuevamente a todos ustedes residentes que están en línea y los que vinieron el día de hoy a la sesión por habernos acompañado a lo largo de estos 2 años, tanto al doctor Santana como a mí, al frente de la coordinación de residentes. Es la última sesión que tenemos con ustedes como coordinadores y bueno, les queremos dar las gracias por su participación. Asimismo, le damos las gracias a la mesa directiva por el apoyo que tuvimos a lo largo de este tiempo. Esperamos que les haya gustado las actividades que planeamos para ustedes. Y pues hoy también fue el último Journal Club. A lo largo de este año tuvimos 10 y hemos preparado un pequeño video para recordar quiénes fueron los ponentes de ese Journal y quiénes fueron los asesores académicos, a quienes les damos también las gracias porque justamente es por la mentoría y por la asesoría de miembros de nuestra sociedad que los residentes han logrado grandes sesiones este año. Muchas gracias.